me gustaría empezar esta charla con las palabras que dijo el Papa cuando llegó a Valencia. Dijo que la Comunidad Valenciana le había, cuando estuvo estudiando dónde venía y demás, que le había sorprendido por la devoción tan grande que teníamos a la Virgen, sea cual sea la advocación y sea cual sea el municipio donde la alberga. Aquello en aquel momento a mí me impactó mucho porque por mi trayectoria pues, me ha tocado restaurar muchas de las patronas de nuestra comunidad. Entonces, para que vean cómo esa aseveración del Papa estaba muy cuidada y la dijo sabiendo muy bien lo que comentaba, yo voy a hacer un breve recorrido por los municipios, algunos de Castellón, de Valencia, de Alicante, para que veamos que es verdad, o sea, que es que para nosotros la Virgen, sea cual sea la advocación o donde la veneremos, es nuestra madre, es a la que vamos siempre detrás de ella y aparte de eso es la que nos ampara en los momentos difíciles. Pues empezando por Castellón, tenemos a la Mare de Déu de la Balma en Zorita, a la Mare de la Salud en Traiguera, a la Mare de Déu de la Misericordia en Catí, la Mare de Déu de Ortisella en Benafigos, la Mare de Déu del Llosar en Villafranca, la Mare de Déu de la Naranja de Olocau, la Mare de Déu del Mar en Benicarló, la Virgen de la Cueva Santa en Altura, la Virgen del Pilar en Villafamés, la Virgen del Niño Perdido en Caudiel y la Mare de Déu del Lledó en Castellón. De estas, pues he restaurado, como ahora verán, bastantes. Luego en la provincia de Valencia tenemos Nuestra Señora del Loreto en Chelva, la Virgen de la Paz en Villar del Arzobispo, la Virgen de la Consolación en Alpuente, la Mare de Déu del Lluc en Alcira, la Divina Pastora en Bétera, la Virgen de la Cabeza en Burjasot, Nuestra Señora del Remedio en Utiel, Nuestra Señora de los Dolores en Requena, la Virgen de la Leche en Torres Torres, la Virgen del Loreto en La Ollería, la Virgen del Castillo en Cullera, la Virgen, como no, la Virgen de los Desamparados, nuestra Virgen en Valencia. Y en Alicante tenemos la Virgen de los Lirios en Alcoy, la Mare de Déu del Castillo en Agres, Nuestra Señora de Orito en Monforte del Cid, Nuestra Señora de las Virtudes en Villena, la Virgen de las Nieves, que está repartida entre dos poblaciones, Hondón de las Nieves y Aspe, la Virgen del Remedio en Alicante, la Virgen de la Asunción en Elche. Desde todos los puestos que he desempeñado a lo largo de mi vida, pues empezando, yo empecé esta trayectoria de restauración en Cuenca montando con el deán de la catedral el taller diocesano de restauración. Allí me dediqué más a la restauración de retablos. Llegamos a restaurar durante el tiempo que dirigí el taller 20 retablos, la mayor parte de ellos renacentistas, porque Cuenca en toda la época del 14, del 15 y hasta el 16 era por donde pasaba la Mesta hacia Europa y entonces había un potencial grande. Los grandes pintores trabajaban para la Catedral de Cuenca. Por ejemplo, Yáñez de la Almedina tiene el retablo de la Capilla de los Caballeros, igual que tiene aquí el retablo de la Catedral. En fin, Matarana tiene la Capilla del Espíritu Santo allí y aquí tiene las capillas, o sea, la Iglesia del Patriarca. Bien, pues empecé allí, luego es el rector de la universidad el que me pide una comisión de servicio para que venga aquí para montar la especialidad de restauración con una serie de compañeros. Y
bueno, luego Villalonga, que era el conseller de Cultura, me convence, le costó bastante, le costó casi 2 días convencerme para que me hiciera cargo de la Dirección General de Patrimonio, que yo, la verdad es que disfruté mucho, trabajé mucho, hice muchas cosas, pero cada vez que a alguien le hacían directora general de Patrimonio, le decía, oye, ¿te has portado mal con alguien? Y me decía, no, pero si tú también has sido, digo, por eso, porque era un trabajo inmenso y 2 cuartos porque para el patrimonio nadie pone mucho dinero. Y luego me volví a mi cátedra y después pues la Generalitat me pidió que montara el instituto y allí he trabajado 10 años. Yo fui colaboradora de una persona que ha hecho como nadie por el patrimonio de la Comunidad Valenciana, que también nos acompaña, que es don Jaime Sancho. Don Jaime Sancho, cuando yo llegué a Valencia, me llevaba a los entresijos de la catedral y me decía, fíjate qué cantidad de obras hay para restaurar. Y yo le decía, pues Jaime, mis alumnos necesitan obras para restaurar. Y entonces, pues encontrábamos obras en los municipios o encontrábamos obras en la catedral, muchas de ellas del incendio del Museo del Cardenal Reig, que la Iglesia tiene una cuestión muy buena, es que no tira nada. Entonces, estaban, después de la guerra, después de ese incendio, muchas de las tablas estaban desahuciadas. Cuando vino el Prado, nada más terminar la guerra, y vio el desastre que había, dijo que no se podían restaurar. Pero la Iglesia no las tiró, las guardó. Y evidentemente en los años 40 o así era imposible pensar que aquellas tablas pudieran volver a tener el esplendor con que se habían pintado. Pero ya había pasado mucho tiempo desde entonces y teníamos medios y restauramos cantidad de cosas. Bien, los criterios en que me he basado siempre a la hora de restaurar y a la hora de educar a mis alumnos en la restauración tienen que ver con la Carta de la UNESCO, que dice que la restauración es una técnica científica, que como toda técnica científica tiene que ser interdisciplinar, que para llevarla a cabo tiene que haber historiadores, tiene que haber físicos, químicos, fotógrafos y restauradores, por supuesto, para hacer una labor conjunta y que no dejar nada al azar, ni nada sin antes estudiar muy bien qué es lo que se va a realizar en cada obra. Con estos criterios es con los que hemos restaurado siempre. Y también la Carta de la UNESCO dice que cada vez tenemos a nuestro alcance mucha más tecnología y que esa tecnología tiene que revertir en el buen tratamiento de las obras de arte. Por ejemplo, ahora, como ahora verán, pues a casi todas las imágenes les hacemos radiografías, les hacemos TAC, hacemos toda una serie de pruebas antes de empezar a restaurar, para saber qué es lo que realmente, cuál es el daño que tiene la imagen, por fuera y por dentro. Por fuera es muy fácil conocer los daños, pero lo malo es cuando ese daño que tiene la imagen está por dentro. Y con todas estas técnicas lo podemos saber perfectamente. Y cada una de las intervenciones que se tienen que hacer, pues tienen que estar muy justificadas, se tiene que saber exactamente cada paso que se va a dar, por qué se va a dar, tiene que estar justificada con fotografías y una vez restaurada la obra se tiene que hacer un dossier o publicar el trabajo, también con una profusión de fotografías. ¿Por qué? Pues porque la fotografía para el restaurador es como la prueba notarial, o sea, es la que da fe
de que todo lo que hemos hecho en las imágenes está correcto, que no hemos puesto nada de nuestra parte y demás, porque siempre tenemos que ser la subjetividad en la restauración no puede ser, porque si somos subjetivos ante una pieza, pues a lo mejor no lo hacemos con toda la claridad que debe ser. Bien, al llegar a Valencia, la primera imagen que me trajeron para restaurar fue la Virgen de los Dolores de Requena, la que tienen ustedes en la pantalla. Para mí tenía una significación muy especial. Yo soy de Requena y esta imagen sabía todo sobre ella, mi familia, todos los requenenses, y aquí hay varias requenenses, tenemos un cariño especial a nuestra Virgen, como pasa en casi todos los pueblos, y tuvo una carga fuerte para poderla restaurar. Se le hizo toda una serie de... En la fotografía anterior estábamos tomando la micromuestra. Esto es la muestra de todos los elementos que componían la... A ver si me aclaro, porque este no es el mío. Esta es la micromuestra. Aquí es donde están todos los elementos que la conforman. La radiografía. En aquel momento el departamento no tenía para hacer radiografías, pero bueno, encontramos a un médico amigo y nos hizo las radiografías de la Virgen. Ahí ven ustedes, pues esto es para ponerle la corona, esto otro tenía unos clavos por una grieta, que luego pudimos solucionarle ese problema. Y bueno, ¿qué pasa? Perdón, no sé qué ha pasado aquí, que me sale una del final y no me sale la que quiero, por Dios. No, a ver, perdón, pero estoy rebobinando porque se ha ido al final, no sé por qué. Vale. No, déjalo, ya está. Vale, perdón, esto ha sido un fallo. Lo de la tecnología no es lo mío y se nota, pero bien. Vale. Bueno, aquí está ya la Virgen en la cara con el estucado y luego ya con la reintegración hecha. Fíjense ustedes aquí el autor, que según dicen es Vergara, pero no tenemos a ciencia cierta quién es, ha puesto una coloración sonrosada alrededor de los ojos, denotando que el llanto que ha tenido y la deja casi sin pestañas. Y luego la Virgen de los Dolores tiene una cosa impresionante. En esta época no se utilizaban los ojos de cristal, pero el autor le puso como un celuloide que da la impresión que está siempre llorando. Es muy especial, y aquí ya la vemos con el rostrillo y demás conforme la veneramos los requenenses. La Mare de Déu del Loreto es la que nos llegó después de la Ollería, que para mí la Ollería tiene también mucho significado porque mi madre y mi abuela vivían allí los inviernos y mi abuelo murió allí. Y bueno, como ven ustedes, tenía problemas bastante serios. Luego me vino la Virgen del Remedio de Utiel, después Nuestra Señora de la Leche de Torres Torres. Esta imagen, miren ustedes, tiene un ojo que se lo habían pintado y luego les debió fallar el maquillador y el otro no se lo pintaron, aparte de los desperfectos que tenía y demás. Entonces se le hizo también toda la analítica, todas las pruebas anteriores, y esto es una Virgen gótica preciosa que estaba totalmente maltratada.
Y luego vino la Virgen del Mar de Benicarló. La Virgen del Mar de Benicarló, esta era como nos llegó, si se dan cuenta es un angelito el que le han clavado a la Virgen, que no tiene brazos y demás, y nos vino con esa pintura que cada año, nos contaba la camarera, que le pintaban los ojos, le pintaban la boca, retocaban ellas toda la policromía y demás. Pero el sacerdote y el historiador nos dijo que esta era una virgen que trajo Jaime I en la conquista. Entonces hicimos todas las analíticas, miren ustedes, claro, esos son lo que le ponían para coronarla, esos otros para ponerle los pendientes. No es que le hicieran vudú, es que yo hay veces que cuando veo las radiografías da la impresión que les hagan vudú, no, es para todo lo que les ponen del manto, de todo eso y además con todo el cariño, ¿eh? Esto es el TAC que le hicimos para saber cómo estaba, todas las analíticas, y entonces vimos, consultamos primeramente, por supuesto, con el sacerdote, con el obispo de Castellón, y llegaron a la conclusión de que harían una para procesionarla y que esta la dejaban como testimonio en la iglesia. Entonces, salió esta policromía, que efectivamente coincide con el momento de la conquista, y se venera en la iglesia. Se le puso unos chips de movimiento por si, como tiene un tamaño pequeño y tal, y hay tantas cuestiones que a veces nos da miedo que roben, entonces se le puso chip de movimiento y chip de temperatura. Después nos llegó Nuestra Señora de la Naranja de Olocau del Rey, lo mismo, pasó por el TAC, por la radiografía, como verán, venía deteriorada, pero no en la estructura, solamente pelaos y tal. Hay que darnos cuenta que es una virgen gótica. Entonces, no había salido jamás del pueblo, no habían dejado a nadie intervenir sobre ella. Fue una negociación complicada, pero bueno, confiaron en mí. Y este es el resultado de la Virgen de la Naranja, que es preciosa y que no sabemos cómo en ese periodo sabían que había naranjas. Yo no he dilucidado nunca si era una naranja o qué, pero bueno. Después nos llegó la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, también con un problema serio por la corona tan enorme que lleva, como ahora luego verán. El niño también bastante deteriorado, le faltaba un dedo de la mano. Si ven en la frente de la Virgen tiene unas magulladuras muy fuertes, pero bueno, no nos causó ningún problema y ahora está guapísima en su trono y la veneran en la concatedral, preciosa. Una cosa curiosísima que nos ocurrió es dos pueblos que se reparten la Virgen. Yo no la había visto nunca. Aspe y Hondón de las Nieves. Aspe es un pueblo rico y Hondón de las Nieves es un pueblo pequeño. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, ahora va vestida con el manto muy rico, como verán ustedes, un manto muy rico, muy lujoso, porque viene de Aspe. Y entonces en ese árbol del camino desnudan a la Virgen y le ponen el manto de Hondón de las Nieves. Cuando está en Aspe, la Virgen lleva todas esas joyas, fíjense, todos los dedos, lleva en cada dedo 4 o 5, lleva broches, ni se sabe, pendientes tiene una barbaridad. En Hondón de las Nieves no. Claro, ¿cómo tiene las manos la Virgen? Pues así nos llegó, hecha una pena. Y la cabeza lo mismo en el TAC. Y bueno, repintes no tenía muchos, solamente ese de la mejilla, que debió ser alguien que le puso un poco más de color. Estas son las manos ya una vez restauradas. Pero yo supongo que si ahora fuera Hondón de las Nieves, seguro que me dirían que tienen el mismo problema. Y esta es otra, la Virgen de la Balma de Zorita de los Canes,
que también venía pues muy repintada. Miren al niño que hasta le han pintado pecas en la nariz, pestañas en un ojo, en el otro no. Pero hay que darnos cuenta que esto la gente lo hace con un cariño tremendo. Entonces, yo no estoy criticando nada. Gracias a todos estos cuidados que han tenido, han llegado a nuestro momento. Entonces, no son criticables, simplemente hay que solucionarlos y dejarlos en la policromía de origen, que es lo que hay que hacer. La Virgen del Llosar de Villafranca del Cid es una virgen en piedra. A esta no le pudimos hacer ni radiografías ni TAC, porque claro, no nos lo admitía, pero sí le hicimos toda la serie de analíticas para ver el soporte y demás, y así es como quedó. Bien, y la Virgen de la Esperanza de la Catedral de Valencia fue una de las piezas que trajo Jaime a mi aula. Ese tejuelo seguramente era del Museo del Cardenal Reig. La madera estaba muy alterada por el grado de calor que tuvo que... Pero es curioso porque la madera es lo último que se quema. Saca la resina fuera, ensucia toda la parte de delante, pero quemarse se quema muy lentamente. Eso es una cuestión que nos ha venido muy bien en las tablas y en las esculturas. Ahí están mis alumnos reintegrando con puntillismo para no hacer copia de nada, y esta es una imagen que en estado de Buena Esperanza no hay muchas imágenes. Y bueno, nos llegó el gran premio, que fue el encargo de restaurar la Virgen de los Desamparados. Ahí la tenemos antes del 36 y después del 36. Bueno, esto es la memoria histórica, no la memoria histérica. Y en un tiempo se creyó que la Virgen le habían dado un tiro. No es verdad, porque el alcalde republicano Calo Conoma, cuando vio los desmanes que había, por la noche fue a la basílica, sacó a la Virgen, la llevó al ayuntamiento, la encerró en un pequeño habitáculo que tapió, pero Valencia recibió muchos bombardeos y en uno de ellos, por lo visto, cayó algo en el ayuntamiento, y es cuando tuvo este percance la Virgen. Bien, nos llegó la Virgen y tuvimos que habilitar un espacio especial en la basílica porque no nos dejaron sacarla. Entonces, para poderle hacer las radiografías, encargamos a un equipo muy bueno de Madrid, el que trabaja con el Instituto de Patrimonio de Madrid, que viniera y que le hiciera las radiografías a la Virgen. Le hicimos radiografías a la Virgen, a los inocentes, las analíticas correspondientes de todos los estratos pictóricos. Se le hizo un estudio en 3D porque así no le pasará nunca nada, ojalá que nunca le pase nada, pero se podría reconstruir exactamente como la que tenemos ahora. Y ya que teníamos la oportunidad de hacer esto, pues lo llevamos a cabo. Miren ustedes, esta es una imagen que a mí me parece preciosa, porque se dan cuenta que la Virgen lleva las mismas ondas al agua que nuestras valencianas. Es tan valenciana que su peinado original es el que copiamos en todas las falleras. Es preciosa. Verla sin la peluca, sin el manto y tal, la verdad es que fue un verdadero privilegio. ¿Que tenía problemas? Pues sí, miren ustedes, todo esto tiene que ver con los pendientes, con los movimientos, con todo eso que claro, tiene mucho que ver. Hicimos una videoendoscopia para ver cómo estaba la imagen por dentro.
ya que no podíamos hacerle un TAC porque no la podíamos sacar de la basílica, hicimos una videoendoscopia que nos dio la prueba de que la Virgen es una Virgen del 15, porque encontramos pequeños escritos y letras en la propia esta textura de la imagen que así nos lo demuestran. Bueno, se han hecho fotografías de todos los momentos por los que ha pasado la Virgen, por esa cuestión que les digo, el momento del sentado de color, el momento del estucado, todos los momentos se han sacado. Y fíjense cómo la Virgen de los Desamparados también ha tenido una intervención. Fíjese qué cejas le pusieron en un momento dado, bueno, con eso, con ese cariño que se les demuestra a las imágenes de cuando en cuando, pero hay que ser cuidadosos con ello. Esta imagen es según las analíticas, el disolvente que elegimos, pero se hace una cata para ver cuál es el que le va a ir mejor y el que menos daño va a hacer, tanto en la carnación como en el dorado, como en cada uno. La imagen de la mano, pues miren ustedes, esto es como nos la encontramos, esto es ya cuando vamos eliminando los barnices oxidados. El paso del tiempo oxida los barnices, entonces se oscurece. Aquí ya tenemos a mitad. Y en esta otra ya es la mano como debía estar. Las dos estaban bastante perjudicadas, pero claro, es que es una imagen que aunque no sale de la catedral, pues se la viste, se la desviste y tal, y siempre pues hay algún problema con esto. Estas son las fotografías con ultravioleta para ver la profundidad de los problemas. Aquí se está barnizando con barniz terpénico lo más reversible posible. Esta zona es la que se le añadió a la Virgen, a ella, para luego poner el manto, y ahí está el resultado final. Le dijimos a don Carlos Osoro que por qué no dejábamos todo esto. Antes la Virgen llevaba como un faldellín de lo mismo que el manto, pero una vez restaurado es tan bonito todo el dorado, las grecas, las cenefas y demás, que nos parecía mucho más, mejor para la imagen el verla así. No les he dicho que como gran parte no, pero parte de las imágenes del 15 no son de madera, y más esta que, como saben ustedes, tenía que ir sobre los ataúdes de los condenados a muerte o de los indigentes. Entonces está construida con cartones y telas encoladas. ¿Para qué? Para que pese poco. Pero esto era una forma de trabajar del 15. Por ejemplo, tenemos en Valencia el Ángel de la Ciudad, que está en el ayuntamiento, que está hecho de del mismo material. Tenemos el Barón de Dolores, que está en el arzobispado, que es también, y San Miguel de Liria. Era una práctica común en aquel momento. Entonces, esta Virgen que andaba siempre tumbada sobre el ataúd, cuando la van a venerar de pie, es cuando tiene esa inclinación un poco extraña que, el fervor popular la bautizó como la Cheperudeta. No es que tenga más, que claro, era otra función para la que fue creada. Y pues tenemos toda una documentación de cómo
llega la Virgen de los Desamparados, de cómo que data de 1425, cómo en 1433 la cofradía destinó una partida para comprar algodón para limpiar la imagen de la Virgen. En 1443 se dedicó un sueldo para adobar la cara de María y el niño, o sea, se repintaron las caras de María y el niño. También tenemos documentación que afirma que en 1473 se realiza un dorado y encarnado de la Virgen. El libro de los clavarios tiene toda la información paso por paso y día por día, como pasa con los libros de fábrica de la catedral, que tiene todo lo que se ha hecho en la catedral día a día. Eso es algo que para nosotros fue importantísima. Bueno, pues también nos dimos cuenta que en 1701 la Virgen de los Desamparados, desde que se creó hasta 1701, salía pues por los grandes acontecimientos. ¿Cuándo salía? Pues cuando había rogativas porque no llovía. Ahora no llueve, pero como no sacamos a nadie, pues sigue sin llover. Cuando había un cólera, en Valencia hubo 2 cóleras importantes, pues salía la Virgen. Entonces el Cabildo Metropolitano pensó que como la población de Valencia tenía tanto amor por la Virgen de los Desamparados, si en un momento dado ocurría algo a esa imagen, podría ser un desastre grande. Entonces encargó una imagen que bueno, fue Conrado Rudolf, que era un alemán afincado en España, que luego fue el que realizó la Puerta de los Hierros, parte de la Puerta de los Hierros de la catedral. Encargó que hiciera una Virgen que se le llamó siempre la Virgen del Cabildo, pero la Virgen del Cabildo se quemó en guerra, como se quemó el del Cardenal Reig. La única fotografía que he encontrado, además gracias a don Jaime Sancho, es esta en una de las peregrinaciones. Entonces, cuando acaba la guerra y demás, pues en 1945, se le encarga al catedrático don Carmelo Vicens que haga una imagen de la Virgen de los Desamparados, que ahora luego veremos. Pero el catedrático hace una Virgen de los Desamparados, pero no es fielmente copia de la Virgen de los Desamparados, pero bueno, tiene mucha importancia. Sale por primera vez en el 45 y 3 años más tarde, coincidiendo con las bodas de plata de la coronación pontificia, esta imagen recorrió todas las calles de Valencia. Luego, en el 66, se le encarga otra imagen a Octavio Vicens, que es el hijo de Carmelo Vicens, que fue catedrático mío. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue compañero de mi padre y encima catedrático mío. Y nos contaba cómo había estudiado a la Virgen de los Desamparados. Nos decía: es una imagen gótica fantástica, y sí, la que hizo fue muy fiel a la original. Y bueno, se le llama la imagen del centenario. Se sufragó con donativos. Miren ustedes, es que los valencianos somos muy especiales. Normalmente no pedimos, lo hacemos nosotros. El Plan Sur lo hicimos nosotros con 25 céntimos, casi seguro que se acuerdan todos ustedes de ello. Bueno, pues esta Virgen la subvenciona el pueblo. Y, por ejemplo, las empleadas de hogar le regalan la corona de plata, la aureola de plata, las empleadas del hogar. Las pescaderas le regalan la azucena.
Y los seguidores de la Virgen le regalan la corona y la cruz del niño, o sea, siempre. Y ahora también estamos dando puntadas, que hay que ver lo que cuesta dar una puntada en el manto de la Virgen. No sé si han pasado por ese trance. La verdad es que es una maravilla, pero cuesta mucho. Y también lo va a pagar el pueblo valenciano, igual que pagó la custodia del Corpus, la mayor de Europa, la más importante, pues también la pagó el pueblo valenciano. Por eso se llama la custodia de los pobres, porque todo el mundo llevó para esa para la custodia. Bueno, pues la imagen del centenario, la verdad es que fue interesantísimo, y el libro de don Emilio María Aparicio Olmos está reflejado, y la verdad es que es un libro que me ha resultado muy interesante leer. Bueno, pues las otras imágenes sugerentes que ponía también el enunciado, yo me he ido un poco a esas imágenes de culto familiar. Antes en todas las casas teníamos imágenes o del Corazón de Jesús o de la Virgen de los Desamparados o de tal, y muchas veces las grandes familias ahora no saben qué hacer con estas imágenes porque, entre otras cosas, cada vez las casas son más pequeñas y no puede ser. Entonces, el Museo de la Virgen ha recogido muchas de estas imágenes devocionales. Esta, por ejemplo, es una belleza. Esta otra, que es una imagen de vestir, lo mismo, tiene una gracia tremenda. Esta ya es como nos la ponen en muchas pinturas del 18, con los infantes de pie. Oí hace poco que esos dos vástagos de hierro que hemos visto en las radiografías era para colgar a los inocentes. No, era para sujetar a la Virgen, porque con la consistencia tan débil que tiene nuestra Virgen de los Desamparados, no hubiera podido sujetarlos de pie como esto. Y esto es otro, el cuadro del cielo de la Virgen, que también lo restauré yo con mis alumnos en tal. Y luego no me resigno a supongo que todos ustedes la habrán visto, pero esa gran exposición de Salve Reina del Cel y la Terra, de Bancaja, que es fantástica, la comisaria don Jaime Sancho, y la empieza con este cartel de ¿cómo se llama?, de José, bueno, ahora no me acuerdo, Renau, el gran cartelista de la Guerra Civil, republicano, anticlerical y tal, pero que a los 15 años hizo este cartel para un concurso que hubo para las fiestas de la Virgen. Y es un cartel precioso, que ya se ve ese trazo fuerte de Renau y esa un poco desfachatez de él poniendo estas mujeres que da la impresión que están medio desnudas y demás, pero bueno, es un cartel fantástico. Luego, esta corona que se hizo también después de la Guerra Civil con la aportación de muchas familias valencianas, se ven perfectamente los pendientes, los grandes broches y demás, y este es el Bobet. El Bobet era el niño que llevaba a la Virgen, que tiene un encanto especial. Ahora el que lleva también es precioso, pero este tiene un encanto especial y está en el Museo de la Virgen, y ahora en esa exposición que ya les digo que es una preciosidad. Y otra cosa que me chocó mucho es esta imagen de la Virgen de los Desamparados, que tiene esa postura de los niños de pie, pero esta es una talla en madera, y que es de colección particular, que tiene es francamente buena. Y bueno, pues con esto
yo quería decirles, uno de los epígrafes eran las imágenes que procesionan. Todas las imágenes que hemos restaurado, todas procesionan y todas son las patronas de los municipios de la comunidad. Yo doy las gracias a que me dejaran contar esta historia, que me parece interesantísima, y luego también quisiera dar las gracias a todos los alumnos que han pasado por mis clases y a los encargados de las analíticas que se le han hecho a la Virgen, que es David Juanes y Livio Ferraza, a Juan Pérez Miralles, que es el que realizó la videoendoscopia y la digitalización 3D. El estudio histórico lo realizó Ignacio Catalán. La restauración de la Virgen actuaron Fanny Sarrión, Greta García, Rosenda Romá y Vicky Quiroga. Los dorados fueron Alejandra Rizquel y Gloria Sánchez. El conjunto de orfebrería lo restauró Llanos Flores. Y el estudio de los mantos de la Virgen y la conservación y restauración del manto del año mariano, María Gertrudis Jaén. Y la restauración del camarín, de los murales del camarín, fue Gustavo Ayala, Marga Domènech, Vicenta Quiroga y Blanca Zubeldia lo que los restauraron. Muchas gracias a todos, y si hay alguna pregunta que quieran hacer y sé contestársela, pues encantada.